y que nos dice el doctor, su familiar está internado por un proyectil de arma de fuego. A veces suena bien feo, pero las muertes tienen que valer la pena. Extraño al gordo, no, sus mañaneros. Se dice que los hijos siempre se preparan para despedir a los padres, pero los padres no estamos preparados para despedirnos de un hijo. Ocupamos nosotros el número 14 y estaba libre porque era su día de nacimiento, 14 de noviembre. Él decía, el día que yo me muera no lloren, pónganme música y rieguen mis cenizas en bables o en un baile. También en mis 15 años nos fuimos a Puerto Rico y él, lejos de irse a festejar mi cumpleaños, se fue a conseguir música. Perdónenme, pero fue grande el señor. Yo quiero que la gente que vaya a mis eventos pueda hablar normal sin que salgan lastimados del oído. Si yo llego y digo, soy la hija de Ariel, a ver, ¿pero qué van a hacer? Hablar de Ariel. ¿Me van a querer hablar de mí? Ariel Pérez el Caballero, ¿por qué se vestía de traje? Amigos de Richard TV, estamos a punto de entrar al panteón. ¿Cómo se llama este panteón? Es el Panteón Civil de San Nicolás Tolentino y está ubicado en la alcaldía Iztapalapa. Vamos, amigos, y conozcamos la historia. Venimos pues con mucho respeto y por supuesto venimos principalmente a conocer dónde está nuestro querido amigo Ariel Pérez con Eli. Hola, ¿qué tal, Eli? Pues antes que todo, pues un gusto saludarte. Hola, buenas tardes a todos ustedes. Aquí es en donde vamos a dejar a Ariel Jr. Es el mismo panteón en el que está mi papá, pero mi papá todavía está en la tumba. Pero ya compramos nosotros nuestro nicho. Okay. La siguiente persona que queremos meter es mi papá. La dama de la salsa. Lo único que les puedo decir es que mi hijo se fue dejándole saludos a todos, que los quería mucho porque era su público. Él amaba el ambiente sonidero. Es momento de dejarlo, pues que descanse, aunque sientamos tristeza. Él está siempre aquí en mi corazón y siempre lo voy a recordar con esa sonrisa. ¿Qué les puedo decir? Era mi hijo. Duele, perdón, pero duele hasta donde no. Y lo voy a dejar en un lugar donde pues ya lo pueden venir a ver. No es que no quisiera yo que lo vieran, pero cuando gusten pueden venir. Gracias por haber sido su amigo, por haber aceptado a Ariel Pérez Jr. Es difícil porque fuimos parte de la pandemia, en donde pues lo vimos que se fue al hospital y ya no regresó. Lo que muchas familias vivieron, el no hacer como normalmente acostumbramos el velorio, que la gente vaya y se despida, porque esa es la forma en la que la gente humanamente lo ve. Nosotros en la forma en la que creemos, sabemos que él está en un sueño profundo esperando el momento del juicio. Por eso es que nosotros casi no acostumbramos el panteón, ya últimamente, y hoy venimos a eso. Es una parte también de sanar nuestra alma, de educarnos. A veces suena bien feo, pero las muertes tienen que valer la pena, y entonces es una gran enseñanza para nosotros como familia. Te tienes que aprender a desprender de las cosas no son eternas. Dice la palabra de Dios que los muertos entierren a sus muertos, y nosotros no estamos muertos, nosotros estamos vivos, así es que esperamos la presencia de Ariel. Pero en esta ocasión ya van a dejar sus cenizas. Ocupamos nosotros el número 14 y estaba libre porque era su día de nacimiento, 14 de noviembre. Se dice que los hijos siempre se preparan para despedir a los padres, pero los padres no estamos preparados para despedirnos de un hijo. Ariel, te amo, aunque no estés físicamente, te amo. A mi familia que Dios me ha regalado, te extraño mucho, sí, pero hoy te entrego, Señor, aquí amigo, que Él descienda donde tú quieres que Él vaya, Señor. Te amo, Arielito. Nunca pensé que el que se iba a ir es tú. 14 de noviembre cumplía años. ¿A qué edad falleció? 40 años. Que Dios bendiga tu vida, hijo. Tú gozas de una presencia hermosa y divina. Yo sé que algún día te voy a volver a ver y abrazar. ¿Cuántos no de ellos convivieron en un baile con Ariel? Estaba dispuesta a apoyar a los demás a pesar de que las cosas a veces se le ponían difíciles para él. Para él fue muy difícil esta parte de la pandemia porque él era libre. Los sonideros son libres y andaban en sus eventos. Cuando se paran los eventos y que después se hacen clandestinos, para él era muy difícil. Él entró en una depresión muy grande porque él ya no podía tocar. Nosotros le evitábamos salir. Como estaba gordito, sabíamos que si él le daba una enfermedad así, pues iba a ser más difícil. No se enfermó por ir a trabajar en alguna tocada. Se le guardó tanto que él buscó
otro trabajo y ahí fue en donde se infectó. Mucha gente especuló que Ariel enfermó en un baile clandestino y no, Ariel evitaba los eventos hasta el último día. Él se fue deseando tocar por última vez. Me parece que su último evento, si no estoy mal, fue en San Juan de Aragón, como por la zona donde mi papá también fue su último evento, que fue el Peñón, y Ariel en San Juan. Amaba a su público, él era muy buena gente en la calle, con sus amigos, con la gente, los seguidores. Muchos sonideros lo quisieron despedir, Mayín quería despedirlo, no se pudo. Tuvimos el apoyo de mucha gente y hasta el momento la gente lo recuerda bien padre. Él decía, el día que yo me muera no lloren, pónganme música y rieguen mis cenizas en bables o en un baile, pero pues no tenemos todavía ese valor. Se llama Los Borrachitos. Recordamos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y pues se les hace la ofrenda. Y en la ofrenda recordamos con las cosas que más les gustaba comer. ¿Qué es lo que más les gustaba a Ariel Pérez Jr.? Ariel era dueño de tacos, de puros tacos. La comida de la casa casi no le gustaba. Cuando hacíamos verduras, él siempre pedía sus pizzas. Muy raro comía en la casa. Decía, no quiero el pollo con verdura. Lo cuidábamos bastante y no le gustaba, era necio. En esa cuestión respetamos mucho las creencias, pero nosotros no festejamos la muerte. Nosotros seguimos festejando la vida. Entonces ya no hacemos ofrenda. Lo único que sí hacemos es que diario los recordamos con amor y con respeto. Y el recordar es vivir, no es malo. Lo malo es a veces vivir del recuerdo. Hay que recordar para vivir, pero vivir del recuerdo, que es estar diario, no, porque tampoco sería sano para nosotros. Yo tengo muy marcado de sus primeras tocadas, le daba toques el micrófono y lloraba. Él era muy pequeño cuando tomó el micrófono. Ya no sabía yo si era su sudor o eran sus lágrimas, pero él me decía, me ves que me da el toques, y le decía, usted sígale, échale, hágase hombre. Como toda la mamá, yo quería que mi hijo fuera perfecto, que mamá no lo quiere, que sea lo mejor, ¿no? Que en la mañana lo primero que decía es, su recámara estaba pegada a la mía. Buenos días, dama de la salsa, desde su cama. Hey, señora, ya quiero desayunar, véngase, ya le hice sus huevitos y su café. A mí hace tiempo que no me gustan los huevos y le decía, es que no me gustan. Le decía, yo ya te los hice, bájate y vente a comer. Porque si él no desayunaba antes de las 12, él se enojaba. Decía que se sentía mal. Yo no quiero huevos ahora, vamos a comprar unos tacos de cochinita o unos tacos de tripa, eran su pasión, los tacos de tripa. Y le decía, yo no comas tanta grasa. Un día me dijo que veníamos de una tocada, vamos a comer tacos de cochinada. Y le digo, ¿de qué? De tacos de cochinada. Entonces cuando yo vi lo que les estaban sirviendo, me sorprendí porque era todas las obras de la longaniza, del suadero, de todo lo que vendían de tacos. Y le dije, ¿a qué te saben esos tacos? Muy riquísimos. ¿No quieres? No, yo no quiero tacos de cochinada. En Estados Unidos fue muy querido porque él también empezó a trabajar allá. Las primeras veces yo lo acompañé y la verdad te puedo decir que ganó terreno en Toluca como lo tenía su papá. Así es que de que podemos hablar de que el Junior fue de los primeros que fue Junior, Ariel Pérez Junior. Él empezó de abajo, él no empezó con la mesa servida. Sí me quiero poner a llorar hasta que me canse. Extraño al gordo, no, sus mañaneros, sus huevos. Extraño sus huevos, extraño todo de mi hijo. Y que el tiempo solamente es el que va a ir curando esa herida. No lo podemos evitar, es algo muy difícil, pero le voy a echar ganas por mi familia, por él, por mi hija Eli, por mis nietos y por mí misma, porque si yo caigo, mi familia va a caer. Entonces yo voy a estar arriba para que todo siga su curso. Mira, Richard, aquí está la ubicación, es M2, B14 para la gente que quiera venir. En el cielo yo te espero y muy juntos. Fue un 25 de febrero de 1996 cuando él fallece y el 26 fue cuando lo sepultamos. Fue velado ahí en la Capilla de Cristo Rey que está en el Congreso de la Unión. Camiones en la ruta sí bajaron a la gente y subieron a toda la gente que había acompañado, ¿no? Pues que iban al entierro. Yo recuerdo que era sentido contrario. Entonces salimos sobre esa avenida de Congreso de la Unión a Plutarco Elías Calles y todo ese camino venían y que el Caballero y que Ariel Pérez. Él me compró un perro que era una Akita, ¿verdad? Justamente cuando iba pasando el féretro, el perro empezó a aullar porque también antes habíamos tenido un samoyedo blanco y ese sorprenderse porque la gente que quería despedirlo fue demasiada, Richard. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 16 años. No entendía que mi papá había muerto, ¿no? Desde el momento en que yo llego a la Cruz Roja y que nos dice el doctor, su familiar está internado por un proyectil de arma de fuego, yo en ese momento dije, ¿cómo? O sea, sí, le entró un balazo aquí, le destrozó la masa encefálica, le pusimos una placa, una red, algo, pero si llegara a sobrevivir las 72 horas, quedaría como vegetal o sin ciertos sentidos
porque lastimó mucho el cerebro. ¿Cómo fue esa parte donde él revolucionó el movimiento que decían que hasta se adelantó a su época? Cuando él me contó que él quería cambiar la forma en la que se sonaba el audio, como se sonaba antes monaural y con los roperos y las trompetas. Cuando viajábamos a Estados Unidos veía el audio de diferentes lados, se trajo una idea de hacer un grave como un turbo, el medio, el AI, 4 vías, que quería hacer que cada vía me explicaba, mira, esta vía es para tal, esta la voy a compensar con esto, una bocina de 22 pulgadas de doble imán, que él fue el primero que en esa época le hizo ese cambio, porque esas bocinas no existían así. Y de ahí traía el medio 2 bocinas de 15 pulgadas, JBL, y traían un driver 2445 y la bala, que daba el sonido de la bala, el tss, 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 lo que daba el Twitter. O sea, él me explicaba más o menos, no estábamos tan adentrados porque él era un loco por su sonido, sus proyectos guardárselos y no decirlos mucho porque si no sabía en dónde estaba parado, ¿no? En su época había 2 que 3 que eran sus competencias. No nada más fue sonido, porque él lo que quería es que el grave, él me decía, yo quiero que el grave lo sienta la gente aquí suavecito en su ropa cuando está en el evento, pero no quiero un grave que te saque la cena. Yo quiero que la gente que vaya a mis eventos pueda hablar normal sin que salgan lastimados del oído. Entonces gran parte de lo que él lo animó fue que fuimos a viaje a Estados Unidos, que llegamos a ir a conciertos muy grandes en donde su aspiración era hacer como la sonorización de Madonna o de Michael Jackson. Todo eso él pensaba, yo decía, qué locura, ¿no? La gente podrá decir, ¿y cómo Ariel ponía algo de Guns N' Roses o de Metallica? Yo consumía ese tipo de música, me compraba mis CDs originales y él los agarraba para sus opening, para sus presentaciones, que sabes muy bien que la presentación él armaba en el evento, no estaba grabada de que me la va a grabar hoy tal, no, él armaba sus presentaciones y escuchaba lo que nosotros traíamos de música porque nos gustaba otro tipo de música, nosotros no nada más la salsa. Amigos, algo súper especial para que empiecen a bailar con el caballero Ariel Pérez, así que... ¿Hasta dónde viajaba él? Por ejemplo, la primera vez que fuimos a Disneylandia, que mi papá nos llevó, que hubo lana, que no nada más fuimos a Reino Aventura, sino que nos llevó a Disneylandia, mi papá lo gozó como chavito. Cuando entramos al área de la Sirenita, desde ahí él quería traer láser. Esa escena de la Sirenita, tú quedas abajo y el láser simula el mar y sientes la brisa del mar debajo del mar. Y entonces él decía, wow, qué locura, ¿no? O cuando estaba el espectáculo del Beetlejuice o de los cazafantasmas que sacaban el humo y que del humo la iluminación, él se traía todo eso. Ya trabajaba con gente que hacía videos, le armaba los videos y él los proyectaba y decía con esta canción las más conocidas, ¿no? O su maestra en inglés, subía así videos de una doctora, ya sabes, ese tipo de cosas de mujeres sexys. Y él decía, ahí les va mi doctora, hoy les va mi maestra en inglés y la gente se acuerda de todo eso. El show ballet, ¿no? El show ballet también, que primero fue su club de baile, después hubo gente muy talentosa como Only Imagination, que eran unos chavos dedicados al New Beat, como muy de esa onda del New Beat y el High Energy. Mi papá les vino a contar la historia de lo que vivió en Disneylandia. Tú veías a robots que sacaban cosas del locura, o sea, que él decía, oye, ¿cómo ves Toñito? Hacemos esto, o a Pilar y Javier, ¿cómo ves Javier? Hacemos esto, montas esto. Les daba la forma de obtenerlo y ahí se plasmaba, ¿no? Sabes que normalmente se sonaba guaracha y cumbia y como él era un romántico, pues mete la salsa romántica y ya sabes, ¿no? Por eso pegó mucho, por eso es que es muy recordado, arriesgo. Porque a lo mejor alguien decía, no, si la pongo no van a tocar, lo que hoy pasa, pero él ¿qué hizo? Yo me arriesgo y la gente captaba, mi papá era muy inteligente y sabía que los iba a captar la visión en el audio y en el tacto. ¿Por qué? Porque así es como un psicopedagogo le explicó. Si la gente no va porque no baila, va porque ve. Si la gente no va porque no ve, va porque escucha. Entonces él quiso captar esos sentidos del público. Su música de Ariel Pérez Caballero, ¿dónde la conseguía? ¿Quién se la daba? Tenemos la oportunidad de viajar a Miami y ahí en la calle 8 es en donde había algunas disqueras. Ahí él encontraba mucho disco original del artista que todavía no llegaba. También en mis 15 años nos fuimos a Puerto Rico y él, lejos de irse a festejar mi cumpleaños, se fue a conseguir música. Fuimos a Dominicana y fuimos a Jamaica, pero fuimos en plan de familia. Para hacer ese viaje él hizo algo bien chistoso. Dice, yo quiero ir a unos países que quiero. Jamaica para conocer del reggae. Ariel y yo éramos locos por el reggae en esa época. Dominicana para conocer de merengue y Puerto Rico para irnos al viejo San Juan y conocer de salsa. Y mi papá fue a eso. Está aquí desde hace 27 años. Cabe resaltar, Richard, que este lugar no es nuestro. En ese momento que mi papá fallece, su familia hace el trámite y este lugar estaba mi abuela, entonces es una tía. Te doy otras pocas, agarra de allá abajo, mira, para que pongas acá arriba, de este lado.
hizo legado de toda la música, marcó generaciones. Es algo muy importante recordar a las personas que fueron pieza fundamental. Yo ahorita estoy tomando terapia porque me dejaron marcadas muchas cosas de vivencia con mi papá, que aunque pasaron 27 años ha sido difícil. Y más cuando eres mujer, pues siempre esperas que el apoyo y la resguarda y todo de tu papá esté presente. Mucha gente puede decir que le he tenido fácil, pero no, al contrario, ha sido muy difícil. Mi papá es sinónimo de excelencia, de perfección, de visionario. Él fue el iniciador de esto. Yo estoy dentro de este movimiento porque así me tocó. Si me hubieran dado a escoger, yo no sé si hubiera escogido esto u otra cosa. Hace unos años pues no sabía yo ni qué quería de mi vida, ¿no? Porque me quedé pues sola, sin mi papá. Mi mamá es una parte fundamental, pero es el área de la mujer, pero el área de la guerra, del trabajo, mi papá que no está. Pero sí es muy significativo. Yo antes venía y lloraba, le hablaba y le decía, ay papá, me está yendo así, pero pues no, aprendí que lo más importante es lo que yo viví con él, lo que la gente vivió, la historia, quien la vivió, quien la puede contar, que no tiene la necesidad de ir al YouTube y buscar un video a lo mejor grabado 27 años de que él no está, la gente lo sigue recordando como si estuviera vivo. Yo estoy bien satisfecha de que él haya sido mi papá y que tú que eres una persona que le pone mucho hincapié al sonidero, que tú estás bien empapado en este movimiento, nadie te duerme, que sigas tú aún a los 27 años tratando de cubrir esa parte de alguien bien importante. Sí, yo sé, tú más bien diles al público qué se siente estar aquí. Yo dejé de venir mucho tiempo al Panteón, también por salud mental. Tú no elegiste tener el apellido Pérez. ¿Cómo es tener ese apellido tan grande? Como si fuera una lápida en los hombros. A veces me duermo con el dolor de hombros porque la gente te exige mucho. Yo estoy tomando mi terapia para comenzar a aceptar lo que soy, quién soy y no cargar lo que no me pertenece. Mi papá es muy querido y qué bueno, se lo agradezco al público, pero sí me encantaría que el público comience a también a tener esa idea de que somos independientes, que cada quien es diferente. La gente puede decir que no me ha costado trabajo, me ha costado más trabajo yo creo que el que no trae ese nombre. Dicen que sí te abre puertas, sí te abre puertas. Si yo llego y digo soy la hija de Ariel, a ver, ¿pero qué van a hacer? Hablar de Ariel, ¿pero van a querer hablar de mí? ¿Pero qué pasa cuando llega alguien nuevo? Oye, quiero algo, pica piedra para que le abras las puertas, ¿pero de quién vas a hablar? De él. Y yo tengo que esperar años para que hablen de mí, porque a lo mejor mi trabajo les parece insignificante, no es lo suficiente como lo que mi papá tenía. Fue una persona que dejó tanto legado, que fue tan inteligente, no lo dudo que yo sea igual, pero no tengo las bases. Quien tiene dinero tiene música en vinil, quien tiene dinero tiene una producción. Yo no lo tengo, yo vivo al día, yo trabajo para mantener a mi familia y entonces es difícil para mí, aparte de pagar pañales, leche, pediatra, pues hacer un sonido, pues es difícil. Tu historia ya es mi historia, tu memoria, mi memoria, ya no puedo. Y vamos a tratar de abrir, que ahí le metieron una foto que te vuelvo a repetir, no sabemos ni qué. Ay, esto ya está más. O sea que hay personas que vienen a visitarlo, sí, les ha tocado de venir y de repente encuentran flores. ¿Tú oíste lo que dijo ahorita el señor, que vino Ramón, Sonido La Changa? Ah, fíjense más. Me parece que esa foto es un disco. Del disco que sacó mi papá con el show ballet, no sé si recuerda. Ariel Pérez el Caballero, siempre vestido de traje y elegante. ¿Por qué se vestía de traje? Él era bien vanidoso, ¿no? Bueno, él era muy vanidoso. Yo lo conocí un 30 de junio de 1974 y todavía lo recuerdo con un pantalón color vino de pana, una camisa vino y una chamarra rosa de mezclilla. Él usaba el cabello largo, no era muy corto, él era un poco largo. Muy delgado, jugaba fútbol americano. Entonces, un día yo me fui a un baile allí a la colonia de la Magdalena Michuca, Apotan, y llegué al baile, había muy poca gente, ¿no? Hace cuenta que él de aquel lado de la rueda y yo de este lado, ¿no? Y yo me quedé así, dije, ¿será o no será presumido? Porque él llegaba a la panadería y se empezaba a ver. Entonces, cuando él se quita los lentes, ¿hace esto? Ay, dije yo, qué trancazo le pusieron, ¿no? Pero con otra expresión. Y ya cuando se acerca a él, no era un trancazo, era un lunar. Y dije, ah, caramba. Entonces, cuando yo lo vuelvo a ver, va y me saca a bailar. Y recuerdo muy bien la canción que bailamos. Bailaba muy chistoso la canción de Las Castañuelas, ¿no? Yo me quedé así, dije, ay, qué chistoso baila. Pero ya después él me invitó a salir. Desde que él iba a la panadería, él nunca fue en fachas, él siempre fue muy presentable. Sí, él era así, es parte de su personalidad. Sí, era su personalidad. ¿Y sabes qué pasa? Mi hijo es igual. Tú ves a mi hijo y es mi papá en joven. Ya después él decía que su público merecía verlo bien. Lo que lo animaba mucho es que en la concha todos los bailadores iban
iban con sus mejores ropas. No había bailador que entrara con tenis a bailar. ¿Tardó mucho para despegar y se volviera famoso o tuviera la fama? Sí, ¿Cuánto tiempo tardó? Como 10 años, Como ¿no, 10 mamá? años. Que fue cuando abrieron la Conchita, ¿no? Sí. Cuando la Conchita se abre, Richard, entraba poquita gente. Ahí fue el levante de mi papá. Se metían a veces hasta 2,000 personas. La Conchita fue el que nos dio viajes, de comer, la casa que mi papá nos compró. Y nosotros nos fuimos de viaje de 15 años y mi papá regresaba un viernes por lana y ya se volvía a ir, nos alcanzaba el sábado. Viajaba de Jamaica, de Kingston para México o de Puerto Rico para México para la Conchita nada más. Pero venía por lana. Sí, Elvira, ¿qué edad tendría ahorita? 62 años. ¿Seríamos de la misma edad? ¿Qué es lo que más le gustaba de comer? Le gustaban mucho las costillitas de puerco en salsa verde con nopales. Era su platillo preferido y arroz blanco. Después se hizo como muy delicado del estómago y el pollo lo aprendí a hacer de 1000 maneras. A la jardinera, a la mexicana, a la plancha. Verduras, las rajas con crema y milanesas molidas. Uy, no. Cuando comía hasta la crema. Agua de Jamaica, agua de horchatas. Él no era casi de tacos y eso no. Vamos al guaracho, no. Siempre comida bien. Era enemigo del refresco. Él siempre, no, toma agua. No, hay que cuidarse. Le digo, ya nos veía pasaditas de peso. El cereal, órale, tu All Brand. ¿Tu postre favorito cuál era? El flan napolitano. La napolitana con nuez. que le hacía yo con nuez. Con nuez era el que más le gustaba. Y las nueces le encantaban. Se las comía así la nuez. ¿Cuál fue el tema preferido o el tema que más quiso Ariel Pérez Caballero? Ella tiene uno. Con ella yo tengo otro. Desde el fondo de tu corazón, de Ildemaro, cuando llegaba yo a un baile, yo siempre lo seguía a los bailes. Me decía, ya me voy. Sí, pero yo le llegaba. 10, 11 de la noche yo llegaba con mis 2 hijos. Mi pañalera, mi yo-yo, el Ariel y mi hija. Y ya cuando me veía me decía, pues ya estoy aquí. Entonces las personas de los eventos nos metían a sus casas y nos daban una recámara. ¿Los conoce desde bebés? Siempre me ponía ese tema. Desde el fondo de mi corazón. Uno de Joaquín, que también murió Joaquín en la pandemia, se llama Si no fueras tú, una salsa bien romántica que dice, si no fueras tú me perdería, me escaparía de piel en piel, una fidelidad a una persona. Mi papá compró una caja de 10 discos para su carro, traía un Cutlass, nos llevaba de fin de semana, vámonos a Cuernavaca, y toda la carretera era poner la misma canción, Si no fueras tú, de Joaquín. Él era muy romántico. ¿Algo más que le gustaría mencionar antes de despedirnos? Ariel quería mucho a su público, a todos. Y pues siga la huella de Ariel Pérez el Caballero, de Ariel Pérez Jr., Tisco Celi y la Dama de la Salsa, familia Caballero. A mí mucha gente me dice, dame un consejo, ¿qué puedo hacer? O tu papá, ¿cuál es la fórmula? Y ahí lo dice el mote, ¿no? El caballero. Como sonidero, que no dejes de ser caballero con nada ni con nadie, con tu público, con tus amigos, con tu familia. Mi papá era un caballero en toda la extensión de la palabra. Gracias, Richard. Dios los bendiga. Si los tienen en vida, aprovechen al papá y al hermano, porque cuando ya no lo tienes, vienes a estos lugares y no encuentras una respuesta inmediata. No te va a decir, sí, hermana, como me decía Ariel, sí, güey, o como me decía mi papá, sí, negrita. Ya no los volví a escuchar. Si tú tienes esa oportunidad, escúchalos. No pierdas el tiempo en juzgar a los demás. Mejor apapacha lo que tienes en casa. Eso es lo más importante. Gracias a todos. Gracias, Chabeli. Gracias. Nos vamos.